Buenas noches, mi nombre es Edith Rosero y el día de hoy les voy a impartir sobre lo que son las asignaciones forzosas. Dentro de las asignaciones forzosas podemos saber que es el testamento, que es un acto jurídico solemne por el cual una persona dispone sus bienes, bienes muebles o bienes inmuebles. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando surte efecto post-mortem, reservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en cualquier momento. ¿Qué es lo que nos quiere decir y que no nos vayamos a confundir sobre lo que es una libertad de testar y sobre otra en la libertad de disponer? ¿Qué es lo que nos corresponde la libertad de testar? Que es un derecho que tiene una persona para disponer sus bienes mediante un testamento según su voluntad. Y obviamente la libertad de disponer es que tiene un derecho, ¿sí? Una persona para administrar, transferir o utilizar los bienes que mejor le parezcan dentro de los límites legales establecidos. Por eso, en nuestro artículo 1065 de nuestro Código Civil, ¿qué es lo que nos tipifica? Las invalidades, ¿cuáles son? Estas son cuatro, como la menor de 18 años, la segunda es la que se hallare en interdicción por causa de demencia, ¿sí? Ya les indiqué que era interdicción. ¿Sí? Es la que no está dentro de sus facultades mentales. La tercera es la que no estuviera en sano juicio por ebriedad o por otra causa. Esto quiere decir que haya tenido por problemas de consumo de alguna sustancia. Y la cuarta, que es la que, ¿cuál es la cuarta? Es la que no pudiera expresar su voluntad claramente y esa libertad comprende es definitivamente es en tener otra predisposición. Por eso, ¿qué es lo que nos dice la libertad testamentaria? Es quien es capaz, ¿sí? De la libertad para realizar un acto jurídico, ya que ustedes saben que el testar es un acto jurídico solemne, ¿sí? Quien es incapaz para otorgar el testamento es quien carece esa libertad para intervenir en el referido acto y es el que no tiene la libertad para realizar el testamento. Por eso podemos definir que tenemos dos posiciones, ¿sí? En estas que pueden declarar la libertad dispositiva plena, que es como les comentaba anteriormente, y que se ampara en el razonamiento de quién genera el patrimonio. A esto es ampliando las garantías y la facultad de disponer del mismo. Y por lo regular, en las legislaciones anglosajonas es que se han acogido a un principio. Pero por otro lado, podemos argumentar que esto, en este sentido, las personas no pueden llegar a modelar, es una fortuna por sí solas. ¿Sí? Y obviamente, en caso de que sea un patrimonio que sea producto social y obviamente que sea obligada a compartirlo entre aquellos seres que íntimamente sean vinculados por lazos, sea de consanguinidad o parentesco. Por eso, ¿qué nos dice Schussenberger? Y que en la historia de las revoluciones políticas y sociales es que obviamente la historia es el derecho de sucesión. Eh, Justamente las asignaciones forzosas nos revelan es una legislación civil que reconoce la libertad absoluta del testador para disponer los bienes por causa de muerte. ¿Esto qué quiere decir? Es cuando ya esté fallecido. ¿Y qué es lo qué más es lo que nos dice? Es que tenemos la libertad de disponer si existe o no
los negocios jurídicos. Los negocios jurídicos obviamente es entre vivos, intervivos. Y los negocios jurídicos, mortis causa, obviamente es cuando ya nos elaboramos el testamento. Por eso son dos polos muy, muy diferentes, ¿sí? Que es la libertad absoluta de testar, ¿sí? O sea, elaborar el testamento y designar cada uno de los bienes a quien obviamente les corresponde. O la otra es la inexistencia de la libertad de acuerdo a las legislaciones que en este campo lo tenemos. Por eso es que hay situaciones en las cuales al testador no le priva de alguna libertad para distribuir sus bienes, en el caso, obviamente, que no le otorguen la libertad total. ¿Qué es lo que nos quiere decir el articulado 1216 en nuestro código? Que en las asignaciones forzosas que el testador está obligado a hacer y que obviamente suplen cuando no las ha hecho. ¿Esto qué quiere decir? Que no haya o aún haya perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas. Tenemos las asignaciones forzosas. ¿Cuáles son? Son, en este caso, la primera, la porción conyugal. La segunda, las legítimas. Y la cuarta, de mejoras en las sucesiones de los descendientes. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos quiere decir lo que es la porción conyugal? Existe dos disposiciones, obviamente en el Código Civil, que están contenidas en el articulado 1218 y 1223, en las cuales estas norman. La primera es la concepción y la segunda es la que concreta a determinar contablemente o de manera matemática lo que ella aporta. Por eso podemos decir que tenemos la palabra sustentación. ¿A qué se refiere? A que es la cantidad mínima de bienes o recursos que una persona necesita vivir dignamente. Esto se aplica principalmente en las sucesiones y en el derecho conyugal, asegurando ciertos beneficiarios, como el cónyuge sobreviviente, que reciba lo necesario para sustentar el fallecimiento de su pareja. ¿Qué dice el Código Civil? ¿Qué establece? Es que carezca de medios económicos, que tiene el derecho de recibir una parte de la herencia para su congrua sustentación, lo que generalmente equivale es a una fracción del patrimonio del fallecido. ¿Sí? Dentro de todo esto, el cónyuge sobreviviente obviamente tiene el derecho de la porción conyugal. ¿Esto cuáles son? Que debe cumplir los requisitos. Son tres. El primero, que es el carácter del cónyuge supersite. El segundo es que sea capaz y digno. Y tercero es que sea pobre. Por eso, en el segundo requisito es que tratándose de un sucesor y como hay una parte conyugal, es que se puede suceder una cuota del patrimonio del causante. Su titular obviamente está obligado a reunir todos los atributos de capacidad y dignidad. Y como en el tercero, es que se trata de una cuota de caridad o beneficencia, en la cual esto sí es un poquito complicado, pero son unos de los principios que decimos que debemos realizar. Por eso, dentro de la doctrina, nosotros podemos responder que sosteniendo
esta asignación es que podemos abrir una sucesión y que obviamente opera el derecho de la muerte, la del cujus, ¿sí? Eh, Dentro de los bienes del cónyuge sobreviviente, sus gananciales y bienes son propios y entonces es posible que se presenten en este caso situaciones que son tres, como las porciones conyugales. Tenemos la primera, en la que el cónyuge supersede, que les dije anteriormente que eran dentro de los tres, es que carezca absolutamente de un patrimonio y que sea de verdad que tenga problemas económicos, ¿sí? Y obviamente tendría el acceso pleno a la porción conyugal. El segundo es en cambio de que en el concepto de sus gananciales es que alcancen una cuarta parte de la porción conyugal, en este caso contablemente, y puede ser un complemento, es decir, la diferencia entre los bienes que indica la porción conyugal, que puede ser, en este caso, una división entre esos bienes. Y la tercera es que tenga bienes de iguales o mayor porción conyugal y obviamente no tiene derecho absoluto a esta asignación forzosa. ¿Por qué? Porque es justamente preciso reformar las disposiciones pertinentes, comenzando a modificar la definición. ¿En esto qué quiere decir? Que no haya cumplido los requisitos que obviamente indica lo que es para poder realizar una porción o poder recibir una porción conyugal. ¿Sí? En este hecho, vamos dando disposiciones, obviamente, de acuerdo al artículo 122. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 122? Es que podrá a su arbitrio retener lo que sea o lo que deba, ¿sí? Renunciando a la porción conyugal. Es el abandono de sus otros bienes o derechos. Esto quiere decir que si yo tengo mis bienes y mi cónyuge fallecido es el que tiene mayor, como dice, ¿sí? Es el hecho de que yo renuncie o bien a los bienes de mi cónyuge o bien a los míos, dependiendo obviamente del que se vaya a realizar. A esto les voy a dar una lectura, eh, permitiéndome para que podamos analizar y obviamente poder entender lo que significa la porción conyugal. Dice: Luis Noriega contrae matrimonio con América Solís y en la sociedad conyugal adquieren una casa, bienes inmuebles y una camioneta. Fallece Luis Noriega, quien su cónyuge, y a la formación de inventarios solemnes toda vez que queda dos hijos menores de edad. A estos, ¿cuáles son los siguientes acervos? Los acervos comunes, obviamente, es el listado de bienes que tiene. En este caso, se realiza el avalúo, en las cuales es el avalúo de la casa, que es 800.000, el avalúo de bienes muebles, que es 70.000, y el avalúo de la camioneta, que es 130.000. Esto da una suma de 1.000.000. ¿Sí? ¿Cuál es el acervo ilíquido? Estos son los gananciales. ¿Qué quiere decir los gananciales? Es la fracción, lo que le corresponde a la cónyuge, ¿sí? En este caso, que es de los 800.000, es el 50%, que es 400.000. Los gananciales de bienes muebles, que era 70.000, recibe 35.000. Y los gananciales de la camioneta, que eran 130.000, los hace de 65.000. Esto da una suma de 500.000. El acervo líquido tentativo es
el valor de 500,000 que lo realizamos los gananciales, menos las primeras rebajas. ¿Cuáles son las menos tres primeras rebajas? Es el valor de 100,000. Esto nos da un valor de 400,000, pero si esto dividimos para 4, nos da a 100,000, que esa es la porción conyugal. Y obviamente nos dice, si la porción conyugal que corresponde matemáticamente a la del cónyuge sobreviviente, en este caso América Solís, es de 100,000, comparamos de sus gananciales que ascienden a 500,000, supuesto que no pasa de bienes propios, y encontramos que el valor es superior a aquel y que concluimos que no tiene derecho a la porción conyugal. Como les había indicado, si no cumplen los requisitos para que pueda ser beneficiaria de esa porción conyugal, pues no se da. Adicional a eso, nosotros tenemos las legítimas y mejoras para, eh, para que podamos esta problemática saber que son dentro de las asignaciones forzosas, es las legítimas y las mejoras, que es la cuota libre de la disposición y obviamente los acervos, que obviamente es una vinculación estructural y de su contenido. ¿Esto qué nos quiere decir? Que es un criterio lógico y que obviamente es muy elemental y que podemos definir en el artículo 1226, en el cual es la legítima cuota de bienes del difunto, eh, y la ley asigna a los, obviamente en este caso a los herederos. Dentro de lo que corresponde la ley de los legitimarios, tenemos dos categorías. ¿Cuáles son? La de los hijos y la de los padres. Es decir, que son los legitimarios exclusivamente. ¿Sí? Por eso, de tal modo que esa sucesión concurre con los hijos y los padres los únicos legitimarios y que prevalecen, obviamente, de los hijos a los padres. Y si solo hay padres, se estarán los legitimarios en una esfera que obviamente es la cantidad, es la calidad en la cual los legitimarios prevalecen, ¿sí? En caso de que los sistemas de los legitimarios existe también unas diferencias debido a las tradiciones jurídicas. Esto aquí vamos haciendo una comparación. En España y Francia, el sistema de las legítimas es más rígido. Es una reserva que es una parte de la herencia para los herederos forzosos. ¿Esto qué quiere decir? A los hijos, al cónyuge y los descendientes. En España la herencia se divide en tres partes: la legítima estricta, la mejora y la libre disposición, que ya les comenté que era la libre disposición. En cambio, en Francia es la que protege a los descendientes de cierta flexibilidad. ¿Esto qué quiere decir? A una cuota disponible para las asignaciones voluntarias. Y obviamente eso es en los países europeos como también Alemania, que en cambio tiene una flexibilidad y que permite que las compensaciones económicas en lugar de una porción fija de un bien mueble o inmueble. Y obviamente en América Latina, podemos decir que en Ecuador y otros países, el sistema de legítimas es una división entre una mejora y una libre disposición, ¿sí? Y en Estados Unidos, en cambio, es un sistema más flexible que permite la mayor libertad de distribuir la herencia, aunque en algunos estados tengan las protecciones del cónyuge sobreviviente. Y por último, en Argentina y México tienen es más bien una legítima obligatoria y que esto protege a los herederos forzosos, pero con ciertas excepciones que permiten las modificaciones
en su distribución. Por eso, las asignaciones forzosas, podemos decir que tenemos dos, que son la libertad de testar y la libertad de disponer. Con estos dos conceptos podemos decir que son similares, pero no iguales. Por eso es que se adopta la ley en la que adopta el criterio y obviamente ni concede la libertad plena ni restringe la totalidad y tampoco la definitiva. Por eso podemos tener claro de que es un conjunto de asignaciones, ¿sí? Y a estas asignaciones, ¿cuáles son? Es que puedan tener una sucesión con hijos y descendientes. A los hijos deben asignar al testador como carácter de obligatorio la mitad del patrimonio. Y en cambio, en la sucesión, en caso que no exista descendientes, es decir, ni hijos, ni nietos, ni nada, sino solamente padres, es lo que se realizaría es una asignación forzosa y la mitad carecería de los descendientes. Eso eh, no tendría quien pues disponer de sus bienes. Y la tercera es que se realiza una sucesión que no existan ni descendientes ni padres. Por lo tanto, no habiendo nada, queda vacante todos sus bienes. Por eso podemos decir que el testador no tiene ni descendientes ni padres. Por eso es que puede disponer libremente de todo su patrimonio y que no existan herederos forzosos, aunque a pesar del acervo que estábamos viendo, sea líquido o ilíquido, sí se tendría la posibilidad de que exista una cuarta rebaja, como lo había mencionado en el ejemplo. Podemos decir que en conclusión, ¿sí? Las asignaciones forzosas pueden ser de carácter imperativo, ¿sí? Que cuando se cumplan las exigencias de las normativas, obviamente está sujeto a una voluntad del testador, a la libertad de disponer de todo su patrimonio y en consonancia a los casos es que el testador una es que el testador carezca de los legitimarios. Estos son hijos y padres y obviamente los descendientes. Y solo puede disponer entera libertad de todos sus bienes muebles e inmuebles sin ninguna restricción. Pero para que surte efecto se debe suceder obviamente con la disposición de la mitad o la totalidad del patrimonio. ¿Sí? Y obviamente está dentro de los requisitos es que exista una parte libre de la disposición, no solo que puede asignarse expresamente al testamentario. La segunda, en cambio, es que sea un título libre y que obviamente la mitad del patrimonio sucesorio pueda ser puesto cuando el testador lo destine. Y en el tercero es cuando el beneficiario de esta asignación tenga la mitad o la totalidad del patrimonio o la fracción, es que no puede suceder y que obviamente esa parte quedaría vacante. Eso es con la clase del día de hoy, asignaciones forzosas. Gracias.